Hola, bienvenidos a Arte, Realidad y Psique. Nosotras somos María Fernanda Martínez, psicólogo clínico y María de los Ángeles Taberna, licenciada en Letras. bien, hemos abierto este espacio para hablar de psicología, tópicos de la realidad, arte y literatura. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre la tragedia griega, la tragedia de Edipo Rey. Y llegamos a la conclusión de que a Edipo le suceden todas estas cosas debido a su negación de la realidad, a su huida por no enfrentar lo que tenía que enfrentar y a su desconocimiento, es decir, que no se conocía a sí mismo. Sin embargo, a mí me queda un cuestionamiento y es el tema de los oráculos y el destino. Hoy en día nosotros hablamos del hombre y su libre albedrío, es decir, que desde el momento en que nace al momento en que muere, hay toda una trayectoria en la que él decide por dónde irse. Hay un proverbio que dice que la gente no escoge ni cómo nace ni dónde nace, pero sí pudiera escoger dónde morir. En este sentido, cuando uno habla precisamente del libre albedrío, habla también de responsabilidades, porque hacerse cargo de su propia vida implica, como dije, tomar decisiones y hacerse cargo de lo que quiere y para dónde quiere y por dónde se quiere ir. Yo me quedo con la idea de que de alguna manera el destino o asumir el destino y decir que es el destino el que me lleva, es no tomar las responsabilidades ni las riendas de mi propia vida. Eh, ¿Qué me puedes decir tú al respecto, María de los Ángeles, con este tema de el libre albedrío, el destino o el oráculo, desde esa perspectiva griega? Bueno, en principio quería hacer un par de acotaciones Ajá. al tema. Primero, explicar que la tragedia griega, por si no quedó claro, por si las dudas, no trata ni de caracteres ni de personajes, trata de acciones, es decir, las Uh-huh. acciones que las personas realizan y cómo esas acciones tienen unas consecuencias. Por otro lado, para hablar del destino, la consideración que tenemos que hacer es que para los griegos el referente y el modelo y la reflexión se hace sobre la observación de la naturaleza, es decir, que es la naturaleza la que va, digamos, dando la pauta sobre las reflexiones que ellos van a realizar. Entonces, cuando hablamos del destino, hay una observación de que o hay unas leyes que son universales, desde la perspectiva del hombre griego, que se cumplen y se cumplen inexorablemente. Y eso entonces luego se traduce, se pasa pues de ese ámbito natural pues a un ámbito ético también, ¿no? De manera que el oráculo describe algo sobre que pende sobre la vida de los humanos, e incluso desde el punto de vista de la literatura uno puede ver cómo los mismos dioses tienen que atenerse a los oráculos, a los oráculos, no, mejor dicho, al destino, ¿no? El destino es el que lo gobierna todo. Y claro, para nosotros es tremendamente complicado de entender, nos parece profundamente injusto que sobre una persona que nazca haya un determinado determinismo por el destino o por los oráculos, pero vamos a pensarlo primero que también, o sea, desde la perspectiva natural y desde una perspectiva simbólica. Desde la perspectiva natural, todos cuando nacemos con algún tipo, nacemos con para empezar, con un tipo de ADN, ¿no? O sea, que nacemos con unos marcadores biológicos que ya definen lo que sería nuestra vida, o sea, por lo menos nuestra vida tiene ciertas limitaciones en ese sentido. Cosa que los griegos tenían muy claro, que el destino lo que les hacía entender claramente son las limitaciones del ser humano. Por otro lado, sí generaba el sentimiento trágico de la vida, porque hicieran lo que hicieran, el oráculo se iba a cumplir, ¿no? Y también, además de esos marcadores genéticos con los que podemos nacer, nacemos en una época, nacemos en una familia, nacemos en un determinado lugar, unas determinadas circunstancias. Y eso definitivamente también nos marca. No quiere decir que determine, pero
entendamos ahora simbólicamente qué significa y qué representa esto. Y es que todos los hombres nos vamos a enfrentar a situaciones que son situaciones que no tienen, digamos, otra salida, son como son. Por ejemplo, yo cuando los oigo a ustedes hablar, a los psicólogos, digo, bueno, esto es lo que hay. Bueno, esto es lo que hay y yo no lo puedo cambiar. Hay hechos que son inamovibles, que no se pueden cambiar, y entonces como individuos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo, más que enfrentamos, cómo resolvemos ese tipo de situaciones? Hay cosas que sí podemos cambiar y tenemos la posibilidad de cambiarlas, pero hay cosas que no podemos cambiar. Yo creo que ninguno de nosotros puede cambiar el tema del coronavirus, por ejemplo. Pero lo que tenemos que ver es con qué herramientas contamos, qué podemos hacer, qué perspectiva podemos asumir y cómo resolvemos ese que es nuestro destino o nuestro oráculo, el que pende sobre nosotros. En el caso de Edipo, Edipo era un hombre extremadamente inteligente, o sea, tenía la inteligencia como para poder resolver, pero claro, su situación es en extremo porque la tragedia coloca situaciones obviamente extremas. Pero él tiene dos grandes problemas. Uno, es muy inteligente, pero es tremendamente soberbio. Y la otra, no se conoce a sí mismo, no conoce su entorno, su contexto, su familia. Entonces, es la ignorancia, que son los grandes males, la ignorancia y la soberbia. Entonces, un poco, creo que por ahí se puede entender que si tú te conoces a ti mismo, pues podrás saber quizá cómo resuelves una de esas situaciones que son verdaderamente inamovibles. Bueno, quizás para No sé qué. resumir, podría comentar el hecho de que desde el concepto de hombre que se tiene en la Organización Mundial de la Salud es un ser biopsicosocial. Obviamente, hay elementos que no podemos alterar, que es la parte biológica y las circunstancias sociales. Sin embargo, está la parte más, la parte psicológica, que le permite al hombre darse cuenta de quién es él y además detectar cuáles son esos círculos viciosos en los que estaría atrapado y en los que está repitiendo continuamente una historia en las que muchas veces se dice que es el destino, ¿no? Y sin embargo son problemas no de eso podríamos resueltos. hablar. De eso podríamos hablar en la próxima oportunidad, exacto. Así que los ¿Cómo invito no? para ¿Cómo no? nuestro próximo. Para seguir hablando de esos círculos viciosos que son interesantes, ¿no? Vale. Ok, bueno, hasta la próxima. Hablaremos de Chao. ese tema. Hasta luego. Chao.